Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuando Dios nos pide algo, brota el conflicto por aquello que nosotros pensamos que debe ser más razonable. Jesús está diciendo que si alguien nos hiere en una mejilla, deberíamos ofrecerle la otra. Poco razonable, ¿verdad? También va a decir que si alguna persona quiere que la ayudemos una milla, deberíamos de hacerlo 2. Esto tampoco es razonable. Isaías, en el capítulo 55, entre los versos 8 al 9, va a decir, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jesús, por lo general, hacía lo contrario de lo que la gente esperaba. Pero en muchos casos, su voz nos pedirá que cumplamos algo que parece enteramente ilógico desde el punto de vista de nuestra mente. Tal así que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, él pudo haber razonado que esa orden provenía del diablo, que Dios jamás le pediría que hiciera semejante cosa. Pero era de Dios, y porque obedeció, Dios siguió multiplicando la simiente de Abraham a través de su hijo Isaac. Dios jamás nos pedirá que hagamos algo que exalte la carne. Eso no significa que Dios esté en contra de la alegría. Al contrario, podemos decir que está a favor, pero de esa alegría sana, de esa alegría pura, y no aquella sarcástica y lujuriosa. Si lo que oímos nos induce a exaltar a la carne, a olvidar o hacer simplemente lo que nos da la gana, es ahí que deberíamos de entender que es algo que no viene de Dios. Él no habla en esos términos. Siempre habla de modo tal que los resultados agraden al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ese Espíritu que mora en ti, que mora en mí, no a la carne. La vieja naturaleza sensual forma parte de nuestra vida física, pero tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo. Su voz nutrirá y edificará nuestro espíritu, no nuestra naturaleza carnal. La sociedad actual apela constantemente a la naturaleza carnal. El mundo nos presenta todas las distracciones posibles, la televisión, las redes sociales y diferentes eventos que nos despiertan el instinto carnal, y es ahí donde Dios nos llama a escuchar su voz, y necesitamos una fe certera para oír la voz de Dios. Mis hermanos, Dios siempre desafía nuestra fe, y al hacerlo, edifica nuestra relación con Él y nos ayuda a tener intimidad con Él. Cuando oramos al Señor deberíamos preguntarnos siempre si han de servir para desafiar nuestra fe. Cuando Jesús caminó con nosotros, siempre andaba buscando personas que respondieran con fe. Podría haberse limitado a hablar simplemente, pero en muchos casos su voz exige un acto de nuestra fe para entender lo que nos ha revelado. Cuando Dios habla, su voz requerirá muchas veces un acto de valor de nuestra parte. Miremos la valentía de Josué.
Josué se vio frente a la misión de hacer pasar el río Jordán a una multitud de israelitas quejosos, ¿no? El libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 6, dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Y le va a repetir: sé fuerte y valiente, sé fuerte y muy valiente, sé fuerte y muy valiente. Dios exhortó a Josué a evidenciar un espíritu de valentía. Josué necesitaba valor para obedecer el mandato de Dios. La tarea de seguir los pasos de Moisés no era fácil. Aún Moisés había fracasado en el intento de hacer entrar a los israelitas a la tierra prometida. Josué necesitaba bastante fortaleza espiritual para completar la tarea. Mi hermano, nosotros también nos vemos necesitados de valor interior, de fe, para obedecer el mandato de Dios, aún para realizar las obras que Dios nos ha asignado. Mira, los discípulos necesitaban valor para responder al mandato de Jesús de seguirle. Pablo necesitaba valor para predicar ante quienes lo habían odiado anteriormente. Gedeón necesitaba valor para vencer a sus adversarios. Poner la mejilla es cuestión de valor. Es evidenciar quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Hijos de Dios, rendidos a la voluntad de Dios, a su palabra. Hermanos, la vida en el Señor es un caminar confiado y valiente, sabiendo que Dios es quien va con nosotros. Buen fin de semana. Dios te bendiga.